Buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Efrén Rodríguez. Yo soy psicólogo, soy profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia. Voy a presentar en este Congreso de Psicología y Educación esta ponencia que se denomina Características de la relación entre el padre y el hijo para presentar el conocimiento actual y las perspectivas futuras de investigación. Esta ponencia fue inscrita dentro del eje de psicología, psicología educativa y dentro de la modalidad de praxis académica. Bien. Es importante empezar conceptualizando que este trabajo está dentro del ámbito del contexto familiar, de la educación familiar, teniendo en cuenta que la familia es la principal institución o la institución de socialización primaria para los seres humanos. Por tal motivo, pues siempre es de interés para los psicólogos y para los educadores investigar en este contexto. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, la familia ha venido sufriendo muchos cambios en su estructura y también en la dinámica familiar. Algunos de estos cambios son el surgimiento de variadas formas de organización familiar, ya la familia biparental, donde había el padre, la madre y los hijos, no es la familia predominante, han aparecido otras modalidades familiares, como la familia monoparental, sobre todo, ciertas familias recompuestas, relaciones con familias extensas, bueno, una variedad realmente muy grande y variada de organizaciones familiares. Hay una tendencia muy importante que es a nivel mundial en cuanto a la disminución del número de hijos por familia. Ya una familia de 3 hijos es una familia bastante grande, se suele tener mayoritariamente 1 o 2 hijos por núcleo familiar. Un cambio también importante es la incorporación de la mujer en el mundo laboral, que no solamente está presente, sino que viene incrementando y se incrementa de manera paulatina. Muy probablemente estos cambios también han tenido que ver con el último cambio que estoy poniendo aquí, que es la mayor participación de los hombres en el cuidado y la educación de los hijos, que ha venido siendo documentada. En el año de 1975, Michael Lamb, un profesor que ha venido trabajando sobre estos temas, publicó este ensayo, que ha sido un ensayo bastante motivador, en donde dice que los padres son los grandes contribuyentes y olvidados contribuyentes del desarrollo del niño. Al hacer la investigación en este tiempo, él encuentra que no hay teoría y una ausencia de teoría e investigación sobre el rol del padre en la educación de los hijos. Además de esto, o como consecuencia de esto, pues no sabemos cómo interactúan los padres con los hijos. Se presume que deben interactuar de la misma forma como las madres interactúan con sus hijos, y en términos generales la perspectiva del rol del padre se considera que es indirecta o que es mínima la influencia del padre en el desarrollo de los hijos. Este ensayo tuvo un muy amplio valor en términos de que la investigación empezó a aumentar de una manera muy fuerte en estos años. No obstante, en revisiones posteriores que se han venido haciendo, una revisión que hizo el mismo profesor Lam, él encuentra que la comprensión que se ha tenido sobre la paternidad es mucho menor a pesar del gran número de investigaciones que se han desarrollado. Lo mismo han encontrado otros investigadores, como Palkovits, por ejemplo, que encuentra que no hay una teoría, no hay teorías predominantes sobre la paternidad, mucho menos una gran teoría explicativa de la paternidad. Son microteorías, ¿cierto? Microteorías, conocimientos aislados que dificultan también la comprensión y la investigación sobre este fenómeno. Cabrera también menciona que a pesar de esta oleada de estudios, las investigaciones siguen centrándose exclusivamente en la diada madre-hijo, no se controlan mucho los efectos de padre y de padre y madre, digamos, por separado. Entonces, la perspectiva que criticaba, digamos, Lama al principio parece que continúa existiendo. Y en uno de los últimos estudios de revisión muy grandes que ha hecho Chop Sullivan y Fagan, pues lo que encuentran es que efectivamente se ha avanzado, se saben muchas cosas que antes no se sabían sobre la paternidad, pero las lagunas son realmente muy grandes, de manera que la investigación debe continuar de una manera intensa. Bien, ¿qué sabemos? Si estos son digamos, la problemática que justifica este estudio, ¿qué sabemos sobre la paternidad?
Hay un área de estudio bastante grande, tal vez la más grande, que es la de la participación e implicación paterna, algunos también le denominan el involucramiento paterno, que básicamente ha acuñado varias cosas. La primera es que ha dado surgimiento a un concepto en los años 90 que se conoce como la nueva paternidad o el nuevo padre. El nuevo padre es un padre que participa más en la crianza del hijo, pasa más tiempo en actividades en conjunto con el hijo, como lo vamos a ver un poco más, pero sobre todo hay un mayor involucramiento en los roles que asume relacionados con la crianza. Se ha dicho que de ese padre, digamos que solo se preocupaba por la disciplina y que no se involucraba con la crianza del hijo, ahora ha aparecido un padre que es coparente, que asuma más responsabilidad coparental, responsabilidad en conjunto con la madre. Y un elemento que ha sido muy destacado y que los padres también mencionan como uno de los elementos que más influye en esta capacidad de interacción es la mayor expresividad afectiva. No solamente la interacción con los hijos, sino decirle a los hijos que se quieren, que son importantes y expresar el cariño, que era algo que parecía que estaba vedado a los hombres. Eh, Otros estudios que se han venido desarrollando en estos años también, sobre todo en los años 90, son los estudios que se han denominado de diarios de tiempo, que son los que han dado lugar a este conocimiento de cómo se ha incrementado el tiempo de la participación de los padres en la crianza de los hijos. Bleck, que es otro gran estudioso de este fenómeno, pues se encuentra que el 43% del tiempo se ha incrementado cuando se comparan la participación reportada de los padres en los años 70 y la participación reportada por los padres en los años 90. Obviamente esto en Estados Unidos. Sawyer habla de que los padres eh, interactúan con sus hijos de manera directa más o menos unos 32 minutos diarios y en los fines de semana puede multiplicarse por 2 o por 3. Sin embargo, hay varios elementos que afectan, digamos, este nivel de participación del padre. Por ejemplo, uno es el trabajo de las madres. Cuando las mamás trabajan, los padres se involucran y participan más en la crianza de los hijos. Cuando son madres que están solo en el hogar, los padres disminuyen esta participación. El nivel educativo también parece estar asociado con esto. Los padres que más participación demuestran, pues son padres que tienen niveles educativos más altos y viceversa. Y un elemento que es muy importante en nuestra época son los patrones de residencia. ¿Qué quiere decir los patrones de residencia? Pues los papás que viven con sus hijos o no viven con sus hijos, por diferentes factores, no solamente el nivel de separaciones, que también había un incremento en la separación del núcleo del hogar, sino que la globalización ha llevado, por ejemplo, a mucha migración o a padres que trabajan en países distintos o en lugares distintos que implican que no conviven con sus hijos. Obviamente los padres que no conviven con los hijos, pues es mucho más difícil la participación independientemente de la razón por la cual sea. Y por supuesto, cuando hablamos de las actividades, se encuentran que padres y madres participan en actividades muy parecidas con los hijos. Dormir a los niños, leerle, cambiar pañales, hablar, ayudarlo en las tareas, llevarlo a actividades escolares y deportivas, son algunas de las actividades que los padres realizan con los hijos, que las madres también realizan y realizan en mayor medida. Por eso algunos dicen que todavía pues la madre sigue siendo la cuidadora primaria en el hogar. Sin embargo, lo que se ha encontrado es que en proporción, en comparación entre padres y madres, las actividades al aire libre y actividades de juego son más realizadas por los padres que por las madres. Otro elemento, digamos, muy importante son las contribuciones que hacen los padres al desarrollo de los hijos, y sobre esto se han encontrado que efectivamente hay contribuciones de padres en términos del desarrollo cognitivo del hijo, del desarrollo socioemocional del hijo y el desarrollo académico. Em, Esto, por supuesto, se da también de acuerdo al involucramiento. Los padres que se involucran más y que tienen más crianza sensible, pues tienen mejores efectos en el desarrollo de sus hijos que los que no.
Lo importante de estas investigaciones es que se han hecho controles de efectos de padres y controles de efectos de madres. ¿Qué quiere decir esto? Que las contribuciones de las que se están hablando son independientes de las madres. Sin embargo, pongo en negrilla allí que no son exclusivas. No quiere decir que el único que pueda tener esa contribución es el padre, solamente que la investigación sí está mostrando que se está contribuyendo de manera independiente al desarrollo, pero además lo que algunos autores han mencionado es que estas contribuciones son aditivas, ¿sí? No quiere decir que son únicas, sino que en conjunto pueden tener mucho más potencial para promover el desarrollo de los hijos. Y por supuesto, desde este punto de vista, la investigación ha venido mostrando que algo que influye muchísimo en el desarrollo de los niños es la calidad de las relaciones coparentales. Es decir, cuando los padres, el padre y la madre, cooperan mucho más en la crianza y educación de sus hijos, no solamente mejora el impacto en el desarrollo de los hijos, sino que la participación del papá también aumenta. Digamos, tiene como este doble efecto, esa calidad de las relaciones de cooperación entre padres y madres. Bien, revisando esto, vamos a ver algunas de las conclusiones y preguntas que podemos nosotros tener cuando analizamos este conocimiento que se ha venido adquiriendo. Lo primero es que efectivamente los cambios familiares muestran cambios en la dinámica y la participación de los padres. Las medidas de frecuencia, de qué tanto tiempo participan los padres con los hijos, no nos dan tanta información sobre la calidad de esta participación. Y por tanto, si bien nos está dando pistas sobre que puede haber una experiencia distinta, un proceso distinto relacionado con la paternidad en comparación con la maternidad, todavía no sabemos muy bien en qué consiste esto. Por tanto, la pregunta que nos hicimos en este trabajo sobre cuáles son las formas de interacción diferenciales, digámoslo así, o específicas de los padres, es nuestra inquietud. ¿Qué hicimos para poder resolver esto desde el punto de vista metodológico? Pues intentamos hacer una descripción del conocimiento existente sobre la naturaleza de la interacción del papá con los hijos, y para esto realizamos un estudio documental con un enfoque interpretativo, tratar de analizar un poco más como estos hallazgos y saber, digamos, hasta dónde nos permite comprender la naturaleza de estas interacciones. Se realizó una búsqueda en bases de datos de Scopus y Web of Science. Se incluyeron artículos empíricos que fueron publicados entre los años 2000 y 2020, estas dos últimas décadas. Y bueno, se utilizaron palabras claves en inglés y en español para recabar estos artículos. Se seleccionaron los artículos que realmente abordaran el tema de la interacción. Se diseñó una matriz para hacer estas comparaciones y poder hacer la interpretación de este tipo de, de artículos. ¿Qué encontramos? En términos generales, podemos decir que encontramos tres líneas de conocimiento que implican, digamos, una constancia en la investigación y una óptica de investigación compartida. Hay algunas otras investigaciones que también han abordado el tema de la interacción padre-hijo, pero que son investigaciones aisladas. Estas son investigaciones que muestran, como les menciono, una línea, digamos, de interés. Lo primero es que la investigación que ha abordado la naturaleza de la interacción padre-hijo es una investigación orientada desde la teoría del apego. Lo segundo es que la relación padre-hijo ha sido caracterizada como una relación de activación. Eso sigue siendo una hipótesis, pero hasta el momento es la hipótesis, digamos, que está recabando bastante fundamentación y evidencia. Y la tercera es que el juego es la actividad más significativa en esta relación entre el padre y el hijo. Vamos a ir viendo cada una de estas. Lo primero, sobre la teoría del apego, varias cosas. Lo primero es que al interior de la teoría se ha redefinido el principio de monotropía. El principio de monotropía lo había postulado inicialmente Bowlby en su teoría, digamos, original, en donde básicamente consistía en que solo había una figura de apego principal y que pues prácticamente era solo la mamá. Las investigaciones han venido mostrando que no es cierto. Los papás también generan apego con los hijos, son figuras de apego para los hijos, incluso en edades muy tempranas. Con niños bebés ya puede haber figura de apego paterna. Y no solamente que sea el papá la única figura de apego, sino que puede haber
dos figuras de apego, como el padre y la madre, y los dos pueden ser figuras de apego. Entonces, desde el punto de vista teórico, la evidencia ha venido mostrando que esta primera hipótesis tradicional de la teoría, pues es redefinida. Un elemento importante en el apego, en el estudio del apego, es la sensibilidad. La sensibilidad hace referencia a la capacidad que tenga el padre o la figura de apego para responder a esas necesidades de protección, cuidado y seguridad de los hijos. Se ha encontrado que los papás desarrollan una alta sensibilidad, pueden ser muy sensibles, aunque su interacción, al contrario del de la madre, está relacionado también con un comportamiento, digamos, de disciplina. Incluso algunos hablan de conductas atemorizantes. En todo caso, es un comportamiento dirigido un poco más fuerte, no solamente de protección, digamos, y consentimiento, sino también de cierto tipo de exigencia. Esto se ha venido encontrando en diferentes estudios. Y por tanto, lo que se ha encontrado es que el apego, la calidad del apego, pues tiene consecuencias en el desarrollo de los hijos, así como el apego de las madres tiene consecuencias en el desarrollo de los hijos. Por supuesto que el desarrollo de los padres también tiene consecuencias en el desarrollo de los hijos. ¿Qué se ha encontrado específicamente? Por ejemplo, cuando hay inseguridad del apego, el apego del padre va a predecir más comportamientos, por ejemplo, en términos de problemas de conducta o desajustes sociales en los niños. O también cuando las interacciones son estimulantes, cuando los padres hacen estimulaciones en el comportamiento de los niños, esto parece que está más asociado con un buen apego con el papá. ¿Mm? Y por supuesto, la sensibilidad del apego, ahí hay mucho estudio todavía, se han encontrado correlaciones, sin embargo, estas correlaciones todavía podemos decir que son modestas, no son tan grandes todavía. Entonces, con respecto a este primera línea que les mencionaba, ¿qué podemos concluir? Que los padres establecen relaciones de apego con los hijos, que los padres, por tanto, pueden ser tan sensibles como las madres, ¿cierto? Pero hay una sugerencia que aparece aquí y es que en el proceso de generación del apego, la forma como se establece el apego, la interacción que tienen padres e hijos, pues es distinta a la de las madres, suele ser más estimulante e incluso más desafiante. ¿Sí? Esa es como la primera conclusión, digamos, las primeras pistas que sale cuando analizamos esta línea, en donde la teoría del apego es la que está orientando la investigación. La segunda línea que les había mencionado es que la interacción de padre e hijo ha sido descrita como una relación de activación. Entonces, ¿en qué consiste esto? Algunos autores también, como aparece allí, lo han descrito como crianza desafiante. Relación de activación, que es el enfoque de Paquete, que creo que es el enfoque como más fuerte, que está llevando más investigación en esa línea. Sin embargo, también coexiste con este concepto de crianza desafiante. ¿Qué significa esto? En la interacción de padres e hijos hay una alta dosis de interacción física, de estimulación, de excitación en esa relación con los hijos, desde que son bebés hasta los años preescolares, escolares e incluso hasta ya bastante entrada a la adolescencia, sigue una interacción que está muy mediada, digamos, por la estimulación, por tipo de interacciones excitantes. Los padres a través de este tipo de interacción están alentando a los hijos continuamente a tomar riesgos, ¿cierto? Tú puedes, ¿cierto? Hazlo, trata de hacerlo tú solo, que no sé cómo montar en esto, entonces toma la iniciativa, a que sean valientes ante extraños, es decir, los comportamientos de los padres parece que están más enfocados hacia ese, hacia ese objetivo de alentar a los hijos al riesgo. Y también en sus interacciones suelen tratar de generar desestabilizaciones a los hijos en muchos niveles. Físicamente, por supuesto, ¿sí? No, tú puedes exigirte un poco más, pero también incluso cognitiva o emocionalmente. Los padres usan burlas, por ejemplo, con los niños, con los hijos en general, le exigen que argumente las cosas, a veces de maneras pues fuerte dentro de toda la interacción de activación que hemos visto. Y una característica fundamental es que se involucran en juegos rudos. Juegan mucho con los niños, pero además tienen un tipo de juego que es el juego rudo. Este tipo de relación no ha mostrado tener, así como taxativamente, diferencias entre hijos e hijas,
es decir, de acuerdo al sexo. Algunas investigaciones sugieren que pueden ser mucho más estimulantes con niños que con niñas. Sin embargo, se ha encontrado que igual con las niñas también tratan de establecer esta función de interacción, que además ha sido descrita la hipótesis de Paquete, sobre todo es que cumple una función de apertura al mundo. O sea, cuando se invita al niño a tomar riesgos, se le exige de pronto que tome riesgos, se está intentando a que el niño se introduzca en el mundo de una manera también un poco más segura. Esto ha llevado a mucha investigación. De hecho, varios autores han venido desarrollando diferentes tipos de instrumentos para poder evaluar estas interacciones entre el padre y el hijo. Entonces, por ejemplo, la situación extraña desarrollada por Oiswood en los años 70 para evaluar el apego, algunos autores pues han mencionado que esto parece ser mucho más apropiado para evaluar el apego entre madre e hijo que el apego entre padre e hijo. Entonces, Dumont y Paquete y Vigras han desarrollado y están en este momento estudiando, tratando de hacer validaciones sobre lo que se denomina la situación de riesgo, que permite evaluar un poco más esta relación de activación. Y en esa misma línea hay muchas investigaciones también que tratan de hacer evaluaciones para captar la naturaleza de esta interacción padre-hijo. Entonces, lo que podemos resumir aquí es que esta descripción o comprensión de la interacción como una relación de activación que el padre tiene hacia el hijo con la función de apertura al mundo es una hipótesis muy fuerte que se viene investigando muy fuertemente y que se convierte como un heurístico para la investigación actual en esta línea. Entonces, ese es un elemento, digamos, fundamental. La última línea, le he puesto el padre como compañero de juego, que me parece una expresión pues, que explica de una manera muy positiva esta característica. Hace referencia a que la mayor proporción del tiempo que los padres invierten con sus hijos lo invierten jugando, pero que este juego es un juego estimulante, vigoroso y sobre todo, como ya les había mencionado, un juego brusco y rudo, que es distinto. Las madres prefieren juegos más tranquilos, didácticos, por ejemplo, ¿no? Los padres se involucran en este tipo de juegos con mayor fuerza. Por tanto, han tratado de hacer investigaciones mirando la calidad del juego. Entonces, algunos han descrito, por ejemplo, que aquel juego rudo de calidad es cuando el padre trata de ajustar su fuerza, sus fortalezas, le da a veces ventaja al niño, ocurre, digamos, el juego en un contexto que es divertido para el niño y para el padre. Y lo que se ha encontrado es que el juego rudo, al contrario de lo que uno podría pensar, que va a generar conductas agresivas o comportamientos, digamos, como problemas de conducta o algo así, al contrario, los padres que juegan de esta manera con los hijos han mostrado que disminuyen la negatividad en los niños, incluso síntomas emocionales, la autorregulación emocional, que es un ámbito en el cual parece que el padre influye bastante. Entonces, el juego rudo tiene efectos positivos en el desarrollo de los niños y por tanto ha sido descrito como una crianza, como una práctica de crianza positiva. ¿Sí? Entonces, eso es un elemento, digamos, importante. Con alguna excepción que Bogner encontró en algunas investigaciones, es que cuando hay niños que tienen reactividad, digamos, temperamental, probablemente si un exceso de juego rudo pueda reactivarlos más. Entonces, digamos que allí podría haber alguna excepción, pero esto también es un proceso que está en estudio. La investigación entonces sugiere que el juego modera la relación entre el padre y el hijo y el vínculo emocional entre el padre y el hijo, y dentro del contexto de juego los padres desarrollan bastante sensibilidad, ¿sí? O sea, esa capacidad de responder a las necesidades del hijo es desarrollada al interior de un contexto de juego, incluso de juego rudo. Bien, vamos a ver como una discusión y unas conclusiones, digamos, finales. Lo primero es que debemos tener en cuenta que, de acuerdo a los hallazgos que están dando estas investigaciones, pues los padres pueden ser cuidadores primarios tanto como son las madres. Esa idea de que solo las mamás tienen competencias para la educación y crianza de los hijos, pues no es cierta. Se demuestra que los padres pueden ser igual de sensibles y cuidadosos que las madres. La participación de los padres tiene efectos positivos en el desarrollo de los hijos, es decir, no es que sea
un rol mínimo el que tenga el padre en el desarrollo del niño, no, tiene aportes que son independientes de los de las madres, aun cuando no sean exclusivos. No quiere decir esto, lo reitero, que solo, mucho si falta el papá, el niño no va a desarrollar la capacidad de autorregulación emocional. No, pues habrá otras formas en las cuales las madres también pueden suplir este tipo y aportar en esta dirección del desarrollo. Las diferencias entre padres y madres, si bien existen, son diferencias complementarias. Es decir, lo que tenemos que ver es el valor de suma, cómo la interacción, la forma de interacción de los padres con los hijos suman al desarrollo de los niños y no que restan, ¿no? La relación de actividad padre-hijo es una hipótesis teórica que complementa además la teoría tradicional del apego, que no comprendía la paternidad, y aquí estamos aportando a una comprensión mucho mejor de la paternidad. La función de la relación paterna entonces sería la apertura al mundo y aportar a la exploración de los hijos y a la toma de riesgos de los hijos. El juego entonces se convierte como en una característica fundamental de la interacción padre-hijos, particularmente el juego vigoroso, el juego rudo, y obviamente se requiere mucha investigación todavía. Esto nos lleva entonces a cuatro últimas conclusiones. Primero, estos hallazgos nos permiten y nos alientan a que promovamos roles de género más igualitarios. Esta promoción también de los roles de género más igualitarios va a fortalecer la dinámica familiar y, pues, por supuesto, va a ofrecer un contexto de desarrollo positivo para el niño. Y va a tener implicaciones en la intervención social, por ejemplo, en tiempos en los cuales los matrimonios se diluyen. Es una información importante para tomar, por ejemplo, la custodia, decisiones respecto a la custodia de los hijos, o incluso políticas favorecedoras de la participación paterna, por ejemplo, como las licencias de paternidad, y en general lo que favorezca la participación del padre en el desarrollo del hijo. Bueno, unas referencias genéricas, digamos, sobre el trabajo que hemos realizado. Y bueno, muchas gracias. Quedo atento a las preguntas que ustedes realicen.